práctico, o sea, el jueves, le den importancia a esto, porque capaz que no me dan ni bolilla y yo me pongo a hablar y ustedes están todavía pensando en miembro superior. Por este momento, al menos, salgamos de miembro superior, hagamos de cuenta que ya dieron el examen, ¿no? Y concéntrense en esto. Está muy fácil, pero igual, traten de darle cierta importancia. Voy a cambiarle la pila al cosito y enseguida estoy con ustedes, ¿eh? Un recreo para que vayan a hacer algo y de ahí volvemos. Como hoy es sábado, entonces me da tiempo para hacer un poquito más y para quedarme con ustedes. Siempre me tienen que quedar hasta la 1 o 2, entonces vamos a poder hacer un poquito más, pues ya vamos a almorzar. No es cierto, eso es una broma. Pero sí pasó con Anatomía 2, que los torturé, porque ellos tienen 1 hora y media. Y justo el día del paro hice la clase que correspondía, creo que fue jueves, ¿no? Hice la clase y con ellos tengo 1 hora y media, pero como fue por Teams, entonces los tuve 3 horas y cuarto. Les di un pequeño break. Eso sí es tortura, porque es una clase que no, como que es el 2, es como que usted le hiciera 6 horas. Más o menos para ellos fue lo mismo. Todavía están tratando de recuperarse de ese impacto. Bueno, a ver, chicos, los huesos que forman la articulación de la cadera son el hueso ilíaco o hueso coxal y la epífisis proximal del fémur. Ahí se pudrió todo. No, por favor. Ahí está. Y la epífisis proximal del fémur, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a ver eso nada más. No vamos a estudiar todo el fémur. Ya veremos la parte que nos toca de la epífisis distal cuando hagamos rodilla. ¿Tá? El hueso ilíaco en realidad está formado por 3 porciones, por 3 segmentos, ¿no? Que se unen en el centro del hueso por articulaciones cartilaginosas que todavía siguen siendo tales hasta el momento de la pubertad. O sea que por ahí algunos de ustedes que todavía son púberes, ¿no? Que son así, tienen 12 años, 13, no sé si habrá alguno, creo que no. Podría ser, estoy hablando de la pubertad, no estoy hablando de esa que es la primera etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces todavía están esas 3 partes, ¿no? Y luego se unen en un hueso, en el centro del hueso, que vendría a ser más o menos esto, ¿no? Esta zona del acetábulo, ¿no? Y se convierte en un solo hueso, pero igual se forma de 3 partes muy definidas, ¿no? Una parte proximal, que es esta, se llama ilion, ¿verdad? Una parte inferior o distal, ¿no? O distal posterior, que es el isquion, y una parte anterior, infero-anterior, que es el pubis. Por lo tanto, el pubis es un hueso, porque siempre decimos el pubis, y nos referimos a la región púbica, donde está el vello púbico y todo lo demás, bueno, entonces es otra cosa, ¿no? El pubis es un hueso que se une a la línea media, acuérdense, mediante una articulación que ya estudiamos como anfiartrosis. ¿Se acuerdan, no? De las famosas anfiartrosis, que son, o sínfisis, que son las mismas articulaciones de las vértebras. Las vértebras entre sí tienen discos intervertebrales, que son fibrocartílagos, o sea que es una articulación que tiene, ¿no? una cavidad articular, pero que está ocupada. Por lo tanto, los movimientos son acotados. Entonces, los 2 huesos púbicos en la línea media se van a unir mediante una sínfisis, ¿no? Mediante un fibrocartílago, y van a tener cierto movimiento. Ahora, digamos, no tenés movimiento en la sínfisis púbica, pero en el momento del expulsivo del parto, ¿no? Cuando llegue ese momento, si es que llega, ¿no? Porque ahora la mayoría de ustedes dicen, no, primero tengo que terminar la carrera, luego tengo que tener un cierto nivel económico para poder darle al hijo lo que yo busco, y después más o menos ya estás en 40 años, entonces la mayoría no va a tener hijos, ¿no? Porque es lo que está pasando, ¿no? Entonces, y no es reprobable, porque están buscando la propia superación. Antes se pensaba que la realización de una mujer, y estoy hablando de hace 20 o 30 años, no hace tanto, era tener un hijo. Vos estabas realizada en tanto tengas un hijo. Hasta tu vieja pensaba así, quizá. Y tu abuela de todas maneras,
De todas maneras, no, porque la mujer se realiza solo cuando es madre. Y entonces, yo no estoy descalificando eso, está buenísimo eso, ¿no? Pero hoy la gente piensa distinto, ¿no? Entonces, tan distinto que ya probablemente en 200 años la cosa cambie, ¿no? Entonces empecemos ya el periodo de extinción, sí, que ya no empezó, ¿no? Entonces, bueno, en el momento del expulsivo vos vas a tener movimiento del pubis hacia adelante y del sacro hacia atrás y va a salir la cabeza de tu aliencito y ya está, ¿no? Por lo tanto, no hay mucha movilidad en estos huesos, no hay mucha movilidad. Ilion, isquion, pubis. Ustedes en este momento están sentados sobre sus isquion, ¿no? Vos estás sentado sobre tu isquion, vos también, el isquion. O sea, vos vas a sentir, te tocas, digamos, la altura, más o menos eso está, si tuviera que palparlos, a la altura del pliegue subglúteo, ¿no? Tienen la cola y tienen el pliegue que va entre el glúteo y el muslo posterior. Entonces, si yo te tengo ahí y palpo hacia adentro, voy a palpar exactamente en la tuberosidad isquiática, esta zona, donde se insertan, por cierto, músculos posteriores de la región femoral. Los músculos posteriores, el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, son músculos que se insertan, el tendón básicamente se inserta ahí, acá, en la tuberosidad isquiática, y son los músculos que hacen esto, ¿no? O sea, son los músculos que flexionan la pierna. Lo de arriba mueve lo de abajo. Es igualito. Es exactamente igual a lo que hicimos en miembro inferior. Lo de arriba mueve lo de abajo. Todavía no estamos en muslo, pero ya estamos avanzando. Los músculos del muslo que están adelante extienden la pierna. Los músculos que están atrás flexionan, ¿no? Bueno. Pero eso porque ustedes están sentados así, como vos, exactamente igual. Están sentados sobre la tuberosidad isquiática y por lo tanto sobre los músculos, sobre los tendones de los músculos que flexionan la pierna, los músculos isquiotibiales o femorales. Pero si vos te sentás de otra forma, si vos te sentás, digamos, hacia atrás, venite más adelante, la cola más adelante, ahí está. Estás sentado cómodamente, ¿no? Hacia atrás, como este chico acá adelante. Entonces, ahí no estás sentado sobre sus isquiones. Ahí estás sentado sobre los músculos glúteos. Básicamente el glúteo mayor, ¿no? Es diferente. Cuando vos te sentás y te recostás hacia atrás, estás sentado sobre la región glútea, que es lo que vamos a estudiar ahora. Cuando estás sentado así, como estás vos hacia adelante, ¿no? Ahí estás sentado sobre los isquiones. O sea que los glúteos quedan medio libres. No participan dentro de esta acción de sentarse, ¿no? Y es un hueso el ilíaco, que es importante porque cuando se articula con el otro ilíaco y con el sacro y con el coxis, forma la cadera, ¿no? Y claro, no lo vamos a estudiar ahora, pero cuando les haga la clase de genital femenino, tenemos que volver a esto. Porque vamos a hablar de pelvis mayor, pelvis menor, ¿no? Y de una serie de segmentos importantes para el parto, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que vamos a estudiar como estrecho superior de la pelvis, estrecho medio de la pelvis, donde están las espinas isquiáticas, y estrecho inferior, que tiene que ver con las tuberosidades isquiáticas, y que son los elementos que tiene que sortear la cabeza del feto en un parto natural, en un parto vaginal. Tiene que salir primero por el estrecho superior, el estrecho medio, el estrecho inferior, y justamente el ginecólogo tiene que hacer el tacto vaginal para reconocer los elementos del estrecho superior, por ejemplo el promontorio, del estrecho medio, las espinas ciáticas, del estrecho inferior, la distancia que hay entre las tuberosidades isquiáticas, para ver si por ahí sale la cabeza de un feto. Porque si no sale, tenés estrechez pélvica y tenés que ser cesareada. Punto. Ahí lo sabe desde el primer tacto. Nada más. No es necesario otro. Ya sabe el ginecólogo si va a ser un parto normal o va a ser una cesárea. Pero tiene que estudiar justamente eso, el estrecho, los estrechos de la pelvis. Y se puede hacer mediante un tacto vaginal común y silvestre en el primer control prenatal, digamos, ¿no? Esto es un tema que desarrollaremos y veremos los diámetros de esos estrechos en la clase de genital femenino. Hoy no lo toco porque entonces nos vamos a ver de verdad hasta las 3 de la tarde, ¿no? Lo que sí les digo desde ahora es que cuando esta cadera, esta pelvis, el hueso ilíaco, el pubis, o sea, digamos, este anillo
formado por huesos, se fractura, se pudrió todo. Ahí no hablamos de fractura de cadera, es una fractura de pelvis y es muy grave. La fractura de cadera no tiene nada que ver con la fractura de los huesos que forman la cadera, ¿no? La fractura de pelvis, la fractura de anillo pelviano, es una fractura gravísima que generalmente involucra vasos sanguíneos, los vasos femorales y, bueno, una hemorragia que no te saca nadie y es muy probable, o perforaciones de la vejiga. Entonces realmente hay complicaciones, ¿no? Generalmente son accidentes por atricción, ¿no? O sea que yo estoy, digamos, parado en una zona que acá hay una pared y viene un auto y me choca acá. Entonces se fractura el anillo pélvico, es una atricción y es muy grave, es muy grave. La fractura de cadera es la fractura del fémur. Esa es fractura de cadera. No digo que no sea grave, pero es mucho menos grave, ¿no? La fractura de, ahora lo vamos a revisar un poquito, la fractura de epífisis proximal femoral. O sea, vamos a ver, el del cuello, básicamente el cuello femoral. Esa es fractura de cadera. La fractura de cadera es fractura del fémur, le llamamos fractura de cadera, pero es fractura femoral, ¿sí? Y tiene ciertas características especiales que la hacen única, y es por eso que cuando ustedes estén de guardia al hospital, llega el paciente, lo miran, así, ¡brup! Es una ectoscopía básica, y dicen fractura de cadera. Ya está, ¿no? O fractura del cuello femoral. Lo diagnostican así, rápidamente, ¿no? Esos diagnósticos iniciales, justo estábamos viendo una serie de métodos que vamos a implementar a nivel de clínicas, ¿no? Para acceder a diagnósticos. Uno de ellos es el método que llaman Tiamini, ¿no? Es decir, que es acceder al primer diagnóstico. O sea, el método más o menos dice que si vos ves por la calle a una señora que se parece a tu tía Mini, lo más probable es que sea tu tía Mini. Entonces pensá que es tu tía Mini, ¿no? Porque se parece mucho a ella, ¿no? Podría no serlo, pero lo más probable es que sea. Entonces cuando vos ya tenés cierta experiencia, estás en los ciclos séptimo, octavo, noveno, internado, vos tenés un cortejo de síntomas y signos, ¿no? Que hacen un patrón y te inducen a pensar en una determinada enfermedad y vos decís, esto es una apendicitis aguda. Pensá que es una apendicitis aguda. O sea, pensá en eso primero. Lo más probable es que eso sea. Después el cerebro te dice, no, pero puede ser otra cosa. Es una mujer, tal vez sea un quiste de ovario a pedículo torcido, tal vez sea un embarazo ectópico roto, tal vez sea, que yo qué sé. Y te pones a pensar una serie de cosas que se van alejando de lo que pensaste al inicio. Y al final resulta que el diagnóstico era una apendicitis aguda, ¿no? Entonces siempre, lo mismo pasa en los exámenes, chicos queridos hermosos, ¿no? Hagamos Tiamini en los exámenes. O sea, cuando vos crees que la respuesta es la A, es la A. Porque después decís, no, pero este es maldito, seguro pone eso, porque en el fondo es un retorcido, y entonces parece que también es la C, porque si él se pone a pensar en esto, entonces quiere decir que el tendón reflejo de ese músculo también va por ahí. No, que no, yo te hablaba del tendón directo, ¿qué reflejo? Era la A. Y vos te pusiste a pensar, bueno, perdiste. O sea, háganle caso a lo primero que les llega a la cabeza, porque en general, cada vez que ustedes, no me dejarán mentir, cada vez que ustedes cambian una respuesta, la respuesta correcta era la primera. Sí. Tía Mini, también en eso es Tía Mini. ¿Ah? Bueno. Entonces, hágame caso, les va a ir mejor. Después están llorando, pero eso yo puse, y a mí qué me importa, pusiste, pero ahora no, ¿querés que te valide la respuesta de lo que había puesto? Hagan caso a eso, porque significa que su cerebro está registrado. Ya lo registraron, su cerebro lo sabe, lo aprendió, y después están elucubrando cosas raras y al final pierden. Bueno, entonces, ¿qué hay en este hueso? Tenemos, por ejemplo, la parte proximal del ilio, la cresta ilíaca. Esta rugosidad se llama cresta ilíaca, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos en la parte, a ver, esta es una vista lateral o externa, esta es una vista medial o interna del hueso ilíaco. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que el húmero, la diáfisis humeral, parecía que lo habían torcido cuando era cartílago? Hay una, ¿no? El canal de torsión y tal. Bueno, acá también, miren, hay una torsión de este hueso ilíaco, muy notable,
¿no? Que justamente comienza a partir de aquí, de esta zona, que se llama línea innominada. Y esta línea innominada divide realmente al hueso ilíaco en dos partes. En una parte superior y una parte inferior, independientemente de que sea ilio, pubis, isquio o no. Una parte superior a la que solemos llamar pelvis mayor y una parte inferior a la que solemos llamar pelvis menor. Algunos a esto lo llaman pelvis falsa, lo que les gusta lo falso y lo verdadero, y a esta le dicen pelvis verdadera, porque realmente lo que le interesa al ginecólogo para que el feto pase por estos estrechos, superior, medio, inferior, es a partir de la línea nominada hacia abajo. Entonces esa vendría a ser la pelvis verdadera, que es la pelvis menor, ¿no? Por donde va a sortear la cabeza del feto todos los escollos que le pueda presentar la pelvis, ¿no? Entonces acá está la línea nominada y debajo vienen cosas que son muy importantes desde el punto de vista ginecológico o ginecobstétrico, digamos, mejor dicho, obstétrico, ¿no? Dejemos lo ginecológico aparte. Entonces, esta es la cresta ilíaca. Esto, en esta cara anterior de esta vista externa o lateral, tenemos la espina ilíaca anterosuperior y esta es la espina ilíaca anteroinferior. La espina ilíaca anterosuperior la palpan todos ustedes en sus respectivas caderas. Ustedes vieron que las enfermeras, cuando le van a tomar, le van a poner una inyección intramuscular, palpan que la espina ilíaca anterosuperior, se van acá y ¡pop! ¿No? Que no es necesario hacer eso tampoco, porque simplemente la región glútea, ¿no? Es un círculo y vos mentalmente la dividís en 4 y pones en cualquier sitio que te dé la gana, intramuscular por supuesto, del cuadrante superexterno, ¿no? Y siempre estará bien, ¿no? Pero a veces te palpa la espina ilíaca anterosuperior. También se podría palpar la espina ilíaca anteroinferior, que es esta. Un poco difícil, ¿no? Porque está en la zona inguinal y si te la palpo te va a doler. Es como la palpación de que no, al final nunca les palpé, ¿no? Cuando dije que les iba a palpar el troquín no, pero me imagino que en la práctica lo hicieron, ¿no? Y el tendón de la porción larga del bíceps, ¿no? Pero en la corredera bicipital. Pero bueno, si yo te palpara, yo te puedo palpar tranquilamente la espina anterosuperior. La inferior también es una zona que se puede palpar, o sea que es un reparo anatómico, pero que genera dolor y se evita. Porque hay muchas zonas ganglionares, etc. Entonces se evita. Por detrás tengo la espina ilíaca posterior superior y la posterior inferior. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo esta espinita hermosa acá, que se llama espina ciática. Obviamente esta es una pelvis masculina, porque es una espina ciática muy prominente. Esta es la espina, mire, si esta es la espina ciática, y esta es la espina ciática. Es lo mismo, ¿no? Pero visto de otra forma. Las espinas ciáticas se pueden palpar, les dije, en tacto vaginal. El ginecólogo introduce 2 dedos en vagina, luego abre los dedos y mide, él tiene que medirse primero antes con una reglita de cuánto mide esto, y si mide 10 centímetros y más o menos ve que con esta apertura no choca las espinas ciáticas, entonces dice el estrecho medio permite que por acá pase la cabeza de un feto. Y luego las tiene que palpar para ver si son romas o puntiagudas. Generalmente en el hombre son así, esta es una pelvis masculina. Entonces son muy puntiagudas y por ahí si pasa la cabeza de un feto, pobre cara, ¿no? Entonces tiene que ser un parto por cesárea, ¿no? Pero si no, si son romas, si hay una medida que luego veremos estos diámetros, entonces por ahí puede ser un parto natural. No significa que se dé, porque puede haber otras cosas, sufrimiento fetal, etcétera, que hacen que al final el médico decida por una cesárea, pero por lo menos es una pelvis normal. Hay otros factores que a veces inducen una cesárea. En las clínicas particulares, a veces esos factores son económicos inclusive. Viene mal, mirá que está sufriendo un poquito, no está dilatando lo suficiente, pasamos a cesárea. Sí, claro, es el triple que te van a cobrar. Entonces, por ahí que también. Por eso es importante que el ginecólogo, cuando ustedes, las chicas que pretendan en algún momento que tengan un hijito, cosa que ahora es casi un milagro, que el ginecólogo sea una persona de confianza, ¿no? Que te pueda atender tanto un parto natural como una cesárea, ¿no? Porque ahora ustedes todos son, y espero que lo sigan siendo, hasta viejitos, como yo, que sigo pensando igual que como tenía 30 años, que recién terminaba la carrera, porque la carrera ustedes la van a acabar antes, pero en mi época, ¿no? Había muchos años de espera en universidades nacionales y tomas de local y qué sé yo, entonces se demoraba bastante el estudio de la medicina en esa época. Ustedes ya no. Entonces,
pero sigo pensando igual que cuando tenía 28 años, que ya había terminado la carrera, exactamente igual. Y mi esposa también, ya le dije eso. Pero hay colegas que han pasado al lado oscuro de la fuerza, ya pertenecen ya al Imperio Galáctico, ¿no? Y ya piensan diferente, se han dejado seducir por la parte económica y piensan que Kant lo guardaron al pobre Kant. Se está empolvando en la biblioteca y lo correcto ya no es importante. Lo importante para algunos de ellos es lo que les conviene. No sean nunca así, chicos. Estas cosas que yo les digo, yo sé que ustedes les pudre un poco, porque como que son digresiones y nos salimos del hueso ilíaco. Pero la verdad que es más importante que el hueso ilíaco, porque el hueso ilíaco, todo lo que yo les diga, está mucho mejor en los libros de anatomía. Está mucho más claro, más lindo, lo explica mejor hasta los atlas. Pero estas cosas no lo dicen los libros y les puede servir. Y estoy seguro que cuando ya termine la carrera y ¿te acordás lo que decía Barriga? Tenía razón. ¿En qué? ¿En que el hueso ilíaco? No, que hueso ilíaco. No, tenía razón lo que decía tal y tal cosa. Acuérdense de esas cosas. Finalmente sí son importantes. ¿Qué más? En la parte central tenemos esta zona que se llama acetábulo, ¿no? Acetábulo, que es la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? El acetábulo, ¿no? O cavidad cotiloidea, le dicen también. Acetábulo o cavidad cotiloidea, es lo mismo. Hay una zona que está prácticamente circunscribiendo esta cavidad que se llama ceja cotiloidea o reborde acetabular, díganle como quieran, ceja cotiloidea o reborde acetabular. Hay una zona en forma de herradura lisa, esta zona. Tiene forma de herradura, ¿no? Con muesca inferior. Bueno, es ahí donde se articula la cabeza femoral, que es una articulación bola-copa. Es una enartrosis, igual que la escapulohumeral. Son igualitas. Hacen todos los movimientos, todos sin excepción, solo que son movimientos más acotados porque, claro, mientras que la cavidad glenoidea era cóncava, pero era muy pequeña, y no entraba ese tercio de esfera que es la cabeza humeral, acá los 2/3 de esfera de la cabeza femoral ingresan mucho más y por lo tanto, si bien tienen todos los movimientos de la escápula humeral, son movimientos menos amplios. ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno, porque además de eso, y sobre todo que los ligamentos de la articulación coxofemoral son ligamentos que cumplen, que hacen lo que dicen hacer, entonces claro, evidentemente está buenísimo porque no hay la facilidad que hay en la articulación escapulohumeral para perder congruencia entre los huesos, para luxarte, para dislocarte. Acá es muy difícil eso. Por eso es que yo le dije en la clase de miembro superior que vos como adulta no te vas a dislocar, no te vas a luxar tu cadera. No va a pasar. Si tuvieras un accidente y vas a tener una luxofractura, claro, si te fracturaste, de hecho pueden perder congruencia de los huesos, pero si no pasa eso, no te vas a luxar. En cambio, los niñitos que nacen pueden nacer, les dije, con luxación congénita, es diferente. Pero que un adulto se luxe, que te fractures es otra cosa. Y es más probable que cuando sea viejita, te fractures vos a que se fracture tu compañero. Ya te voy diciendo eso. Para ponerte mal al inicio, ¿no? Porque evidentemente la fractura de cadera es más típica de mujeres ancianas que de varones ancianos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos la tuberosidad isquiática, esta zona rugosa, en toda zona rugosa en un hueso que hay inserciones musculares, inserciones tendinosas, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos, además de la cresta ilíaca, perdón, pero así como acá se articula la cabeza femoral, aquí hay un trasfondo acetabular que es rugoso, no es como se ve acá que parece liso igualito que esto, es bastante más rugoso, y ahí se inserta un ligamento que está en la fovea capitis de la cabeza femoral, que se llama ligamento redondo, que es muy delgadito, cilíndrico, y que pareciera, si lo comparamos con los ligamentos pubofemoral, isquiofemoral, ¿no? y iliofemoral, que es ridícula, ¿no? Es pequeñísimo, no tiene importancia. Sin embargo, ese ligamento pequeño, cilíndrico, que es el ligamento redondo, es importante para la estabilidad de la cadera. Es importante, ¿no? Para la propiocepción también, que vamos a estudiar como parte del segmento de cabeza en Anatomía 2, ¿no?
¿Qué más? Ahora sí. Bueno, este agujero que está por debajo del acetábulo se llama agujero obturador, que está cubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz, ¿no? ¿Qué más? Por aquí también se van a insertar ligamentos, ya lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, acá no se ve. Y miren ustedes que acá hay una serie de líneas, ¿no? Líneas semicirculares. Esta es la línea semicircular posterior. Miren, esta es la cresta ilíaca. Se palpa, ¿eh? La cresta ilíaca se palpa. Yo hago esto por la cadera y ahí, ¡pac! Esa es la cresta ilíaca. Si por la cresta ilíaca que palpo me voy hacia atrás, ahí tengo a la pelota. Esperemos que no haya... Lo bueno que ya tuvieron su break, está buenísimo, ¿no? Bueno. ¿Qué más hay por acá? Las inserciones, ¿no? Las inserciones. Esta es la cresta ilíaca, que le dije que se puede palpar y que es un reparo anatómico para L4. O sea, si yo me voy a los músculos paravertebrales, ahí tengo exactamente L4, a un través de dedo arriba tengo L3 y a un través de dedo abajo tengo L5. ¿Y es importante eso? Sí. ¿Para qué? Si se anota en el curso de anatomía aplicada, lo veremos. Ahora no hay tiempo. Pero es un punto de reparo. ¿Qué más? Tenemos esta línea que se llama línea semicircular posterior. Esta es la línea semicircular anterior. Y esta es la línea supracotiloidea. Línea semicircular posterior, línea semicircular anterior, línea supracotiloidea. Y bueno, prestan inserción a músculos, ¿no? Por ejemplo, ahí se inserta el músculo glúteo mayor. Músculo glúteo mayor. Esa es la inserción en el hueso ilíaco del glúteo mayor. Ahí se inserta el glúteo medio. Esa es la inserción del glúteo medio. O glúteo mediano, le pueden decir también, ¿no? Y esa es la inserción del glúteo menor, ¿no? Que realmente tiene mucho menos tamaño, es un músculo triangular bastante más pequeño que el glúteo medio, y el glúteo mayor es una barbaridad de músculo respecto a cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, esto que está acá es la línea innominada. Sobre la línea innominada se inserta un músculo que vamos a estudiar que se llama pectíneo. El pectíneo. Que lo vamos a estudiar básicamente en región femoral, que prácticamente está al lado del psoas. Y justamente entre pectíneo y psoas hay un ángulo diedro dirigido hacia atrás en la zona inguinal, donde aparece, donde se posa, digamos, el paquete femoral, ¿no? Entre el pectíneo y el psoas. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí esta es la cara lateral, esta es la cara medial, ¿no? Entonces, ese músculo es el músculo ilíaco, o sea, la porción ilíaca del psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que se inserta a nivel inguinal, o que está a nivel inguinal, las inserciones ya la veremos, no, en este momento no, que lleva el muslo hacia adelante. O sea que el psoas ilíaco, tanto la porción psoas como la porción ilíaca del psoas, que es también le pueden decir músculo ilíaco, o porción ilíaca del psoas, lleva el muslo hacia adelante, ¿sí? Mientras que el glúteo mayor lleva el muslo hacia atrás. Tiene otras funciones, claro, lo vamos a ver, es rotador externo también, pero básicamente son músculos antagonistas, ¿no? El psoas ilíaco lleva el músculo hacia adelante, el muslo hacia adelante, y el glúteo mayor lleva el muslo hacia atrás, ¿no? ¿Qué más? A ver, miren la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Aquí, a nivel de la cresta ilíaca, se inserta uno de los músculos anchos de la prensa abdominal, que es el oblicuo mayor u oblicuo externo del abdomen. Oblicuo mayor u oblicuo externo. Ahí va. Esa es la inserción del oblicuo externo. El músculo recto anterior, ¿no? Rectos abdominales. Y luego vienen los músculos
oblicuos. El oblicuo mayor u oblicuo externo tiene las fibras que van de arriba abajo y de atrás adelante. Así, como que pongo la mano así, ahí está el oblicuo mayor, o el oblicuo externo. Por debajo de él está el oblicuo menor u oblicuo interno. Es como que yo ponga la mano así, ¿no? Las fibras van de abajo arriba y de atrás adelante. Oblicuo menor u oblicuo interno. Y detrás del oblicuo interno está el transverso, que tiene fibras transversales, también de atrás hacia adelante, pero en este sentido horizontal. Transverso del abdomen. Entonces, acá se inserta el oblicuo mayor o el oblicuo externo. Ahora vamos por acá, ahí. Esa es la inserción del oblicuo interno o el oblicuo menor del abdomen, ¿no? No puse los nombres porque si no, si le pongo nombre, la diapositiva se hace un despelote, ¿no? La verdad. Entonces se desordena demasiado, ¿no? Oblicuo interno. Y ahí va el transverso abdominal, ¿sí? Y ahí, este es el oblicuo interno, por debajo, este es el transverso abdominal, y a este nivel, acá, está el cuadrado lumbar. Quadratus lumbarum, le dicen, ¿no? En la nómina anatómica internacional. Cuadrado lumbar. Un músculo importantísimo el cuadrado lumbar, porque fija la estática lumbar y es uno de los músculos que más se sobrecarga, ¿no? Y que más se contractura y que produce dolores en esta zona que le llamamos lumbalgias, ¿no? Bien. ¿Qué más? Y acá, en esta zonita, miren, concéntrense ahí donde está el puntero, ahí se inserta el dorsal ancho. El dorsal ancho, que es un músculo que es dentro de los músculos que vimos en el capítulo anterior, y que lo vamos a repasar de nuevo cuando hagamos región dorsal en tórax. Evidentemente es un músculo, el más fuerte de los músculos triangulares, ¿no? Entre el trapecio, el pectoral mayor y el dorsal ancho, bueno, el dorsal ancho es el músculo, ¿no? Ahí se inserta, hay una pequeña inserción en la parte posterior de la cresta ilíaca. ¿Qué más? Bueno, esa es la superficie de contacto con el otro pubis. O sea, porque el pubis de un lado se articula con el pubis del otro. O sea, que ahí estaría el cartílago que permite que se forme la sínfisis púbica, ¿no? ¿Qué más? Y esta es la espina ilíaca antero-superior. Esta es la espina ilíaca antero-inferior, la espina ilíaca antero-superior, palpable en todos ustedes, sean delgaditas, delgaditos, gorditas, gorditos, se palpa siempre. Siempre se palpa, ¿no? Es como el ángulo de Lewis. No siempre se ve, pero se palpa siempre, ¿no? El ángulo de Lewis es este ángulo que va entre esternón, entre el manubrio esternal y el cuerpo, y es un ángulo diedro dirigido hacia adelante, y a partir de ahí ya saben que esta es la segunda costilla. O sea, son reparos anatómicos que sirven para que ustedes hagan exámenes clínicos o exámenes físicos, ¿no? Bueno, en esta espina ilíaca antero-superior se insertan dos musculitos, acá arriba el tensor de la fascia lata y inmediatamente por debajo el sartorio, que son músculos que vamos a estudiar en su momento. El sartorio lo estudiaremos en muslo, tensor de la fascia lata lo vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué más? Ahí está. Esta es la espina ilíaca anteroinferior, ¿no? Esta es la espina ilíaca anteroinferior. Bueno, ahí se inserta un tendón, que es el tendón del recto anterior del cuádriceps. Así como hay un tríceps, que era un músculo que tenía 3 cabezas y un tendón distal, hay un cuádriceps que tiene 4 cabezas y un tendón distal. Es muslo el cuádriceps, ¿no? Y el recto anterior se inserta por el tendón directo a nivel de la espina ilíaca anteroinferior, que les dije que inclusive se puede palpar con dificultad y dolor, por eso es que yo particularmente no lo recomiendo y la mayoría de traumatólogos que no lo palpan, prefieren otro tipo de diagnóstico por imágenes, ¿no? Y el tendón reflejo, que le llaman, es este, que está, se inserta por arriba de la ceja cotiloidea. Van a ver ustedes en las imágenes, ¿no?, que el recto anterior del cuádriceps tiene el tendón principal, tendón directo, dicen, que se inserta en la espina ilíaca anterior y un tendón accesorio, ¿no?, que se inserta en esta zona,
que es la porción superior, si quieren, de la ceja cotiloidea, o del reborde acetabular, le pueden decir de cualquiera de las dos maneras, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí está el pectíneo. Este mismo músculo, que está aquí en esta línea inominada, que es el pectíneo, que lo vamos a estudiar en esa parte de la ingle, van a encontrar el pectíneo, y tienen que tener mucho cuidado en la práctica, porque si hay cosas que a veces se confunden, es entre el pectíneo y el psoas, ¿no? Porque están al lado, uno está así y el otro está ahí en la zona inguinal, y entonces te pongo uno y ¿cuál será? Pectíneo, de marín, y te equivocaste, ¿no? Entonces tienen que tener bien claro cuál es cuál, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica, lo ven, ¿no? Yo hice un repaso para miembro superior, un repaso para la mesa que no habían hecho una práctica, por ahí que en miembro inferior hacemos lo mismo, vamos a ver cómo nos dan los tiempos. ¿Ah? Pectíneo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es la cresta pectínea del ilíaco. ¿Y quién se inserta en el músculo pectíneo? Y en esta zona, que prácticamente es la arista misma de la cresta pectínea, se inserta un ligamento muy importante, sobre todo para los cirujanos generales, los que ustedes ya todavía no lo van a decidir, pero cuando lleven cursos quirúrgicos y vean que tienen habilidades procedimentales para eso, van a decir, voy a ser cirujano, voy a ser cirujana, y me gusta ser cirujana de abdomen, ¿no? Entonces, bueno, si vos vas a ser cirujano o cirujana de abdomen, entonces vas a operar hernias inguinales, vas a hacer herniorrafías. Y claro, evidentemente tenés que reconocer el ligamento inguinal, el ligamento de Gilbert, el ligamento de Cooper, ¿no? Ahí está el ligamento de Cooper. Y esto que ven acá es el tubérculo del pubis. Y en el tubérculo del pubis, en eso verde que hay ahí, se inserta el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal. Una pregunta. ¿Estás pensando en algo? ¿Sí? Ya, pero siento que no te interesa la clase, la verdad. Te lo digo con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Sos alumno y te tengo que respetar, pero estás todo el tiempo mirando a otro lado. Puede ser que yo me equivoque, pero me pareciera que no estás interesado en la clase, porque la clase está ahí. Entonces, como estás mirando para allá todo el rato, digo, ¿será que es poco interesante lo que digo? Tal vez. No te importa, o ya lo sabes, tal vez. ¿No? ¿Estamos bien? Te digo porque me resulta complicado. Ahora puede ser que te saques 20 y que ya lo sabes. Entonces, olvídate, no hay ningún problema. Pero en general, ese tipo de actitud, de lo que está hablando usted, son piedras, a mí no me gusta. Te lo digo con toda sinceridad. Entonces, por eso yo siempre le digo a los alumnos que pueden tranquilamente venir o no venir, porque cada profesor. Ligamento inguinal, arcada de popar, arco crural, es lo mismo. ¿Bien? Ligamento inguinal, arco crural, arcada de popar es lo mismo, ¿no? Y lo van a estudiar, y es importantísimo que lo maneje el cirujano general o cirujano de abdomen. ¿Está? Bien. Aquí se insertan los músculos géminos, ¿sí? Gémino superior, gémino inferior, que son músculos rotadores externos muy pequeños que vamos a estudiar. En general, les adelanto, en lo que respecta a la rotación, porque la articulación coxofemoral rota igual que rotaba, ¿se acuerdan? La rotación interna esta es la rotación interna, ¿no? Rotación interna del brazo, y esta es la rotación externa. Bueno, hay músculos rotadores. Bueno, entonces, acá también hay rotación externa del muslo y rotación interna del muslo. Entonces, en lo que respecta a la rotación externa, hay mucho más rotadores externos que internos. Solamente hay dos rotadores internos. Los glúteos menor y medio. Nada más. Son los únicos que rotan hacia adentro. Es más difícil la rotación interna que la externa, donde tiene el glúteo mayor y un montón de músculos pequeñitos, que son músculos rotadores, pero que hay mucho más. La rotación externa tiene más arco articular que la rotación interna. Bueno, uno de esos músculos, que son chiquititos, son los géminos superior e inferior, que se insertan aquí.
Esta es la superficie de inserción en esta vista, digamos, lateral del obturador externo, que es un músculo rotador externo, que es el nervio del plexo sacro. Y esta es la superficie de inserción del obturador interno, que también es un rotador externo. Hay muchos músculos chiquititos, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior, cuadrado crural, que son rotadores externos. Por eso, por la cantidad de músculos, independientemente del tamaño de ellos, la rotación externa es más amplia que la rotación interna. ¿Sí? Bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, los huesos de la cadera, y algunos ligamentos que ya habíamos visto anteriormente. Es decir, este ligamento, o quizás no lo vimos, creo que me estoy confundiendo con anatomía 2 que lo hice. Este ligamento va de la espina al sacro, se llama ligamento sacroespinoso. La anatomía es fácil, ¿no? Espina ciática a sacro, ligamento sacroespinoso. En cambio, este otro ligamento que está por detrás va de la tuberosidad isquiática al sacro, se llama sacro tuberoso. Sacro tuberoso del sacro a la tuberosidad isquiática y sacroespinoso de la tuberosidad, del sacro a la espina ciática, sacroespinoso. Ahí sí es uno de los pocos momentos que ocurre que la anatomía anglosajona es, digamos, más amigable que la francesa, porque la anatomía francesa a este ligamento, al sacro tuberoso, le llama ligamento sacrociático mayor. ¿No? Y al ligamento sacroespinoso, que va de sacro a espina, le llama ligamento sacrociático menor. O sea que ahí, ¿no? La anatomía anglosajona es más amigable, ¿no? En lo que respecta a la nomenclatura, ¿no? ¿Qué más? Epífisis proximal del fémur. Solamente la epífisis. Lo demás lo vamos a estudiar cuando hagamos muslo, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el fémur? El fémur es un hueso largo, tiene una diáfisis de 2 extremidades o epífisis. La diáfisis tiene un canal femoral donde hay médula ósea amarilla, lo mismo. Un canal medular, digamos, ¿no? ¿Y qué más hay? Bueno, hay 2 epífisis que se parecen mucho a la epífisis proximal del fémur, se parece mucho a la epífisis proximal del húmero. La diferencia es que, mientras que era un tercio de esfera, la cabeza humeral, acá son 2 tercios de esfera, es una cabeza, ¿no?, mucho más formada. ¿Y qué más hay? Bueno, está el famoso cuello anatómico, es que está entre la cabeza, que es esta cabeza femoral, la que se articula con esa zona de herradura que tenía el acetábulo, y la articulación es una bola copa, una enartrosis, una articulación sinovial propiamente esférica, una articulación esférica, ¿no?, que hace todos los movimientos. O sea, hace flexión, extensión, lateralidad, o sea, separación, aproximación, rotación externa, interna y circunducción. Hace todo lo que hace la articulación escapulohumeral, pero con movimientos más limitados, nada más, ¿no? Bueno, ahí está, esta es la zona articular, de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Pero, ¿qué más hay? Lo mismo, ¿se acuerdan del troquín y el troquíter? El troquín que mira hacia adelante y el troquíter, ¿no?, que mira hacia afuera. Bueno, acá está igual, ¿no? Acá tenemos el troquín, pero acá no le llama troquín, le llamamos trocánter menor. Ahí está el troquín de abajo, ¿no?, el trocánter menor. Y a el troquíter de abajo es el trocánter mayor, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, justamente en estos elementos, el trocánter mayor y menor, se insertan músculos. El trocánter, la zona trocantérica es importante, ¿no? Las mujeres lo saben mejor que los varones, lo de la trocantérica, porque saben que hay una grasa que se acumula en la zona trocantérica, que le llaman cartucheras, pistoleras, que es lo que a veces no les gusta mucho a las chicas, ¿no? Y es la zona trocantérica. En realidad es la zona ideal donde debe estar la altura de una camilla. Si ustedes van a hacer examen clínico, a veces no se puede, ¿no? Pero si se van a dedicar a medicina física y rehabilitación, ahí sí les recomiendo a los que se dediquen a medicina física y rehabilitación, que es una especialidad de 3 años, ¿no?, y van a tener que hacer cosas sobre el paciente para mejorar molestias, dolores, etc. Van a tener que hacer ciertos movimientos en donde van en lugar de hacer fuerza, se van a reclinar sobre el paciente, ¿no?, para que la fuerza le haga tu propio cuerpo. Entonces, claro, la camilla no debe ser muy alta. Imagínate que vos medís 1,5 metros
y tenés una camilla acá, ¿cómo haces para reclinarte, para apoyarte, para complicado? La camilla para medicina física y rehabilitación tiene que estar, vos, es fácil, te compras una camilla cualquiera y le serruchás las patas. Y le pones acá, ¿no es cierto? Ahí, a la zona trocantérica, que es esta, ahí está el trocánter mayor. Acá está el trocánter mayor, ahí. No está acá, esta es la cresta ilíaca, ahí está el trocánter mayor, ahí debería estar la camilla bastante baja para que vos puedas hacer ciertas maniobras. No digo para un examen clínico, no, lo digo para hacer ciertas maniobras que tienen que ver ya con la rehabilitación, ¿no? Que también es una especialidad médica. Bueno, entonces esta es la zona trocantérica, la zona del trocánter mayor, donde hay inserciones musculares también. Entonces, por ejemplo, a este nivel está la inserción del glúteo menor, ¿no? Acá el glúteo medio, ¿no? El cuadrado lumbar o cuadrado femoral, el psoas ilíaco está acá, el psoas se inserta, ya lo vimos en el psoas, ¿de dónde a dónde va? Va desde la cadera, desde la zona que ya habíamos visto, de la cadera hasta el trocánter menor, el psoas ilíaco. Por supuesto, es el psoas, la porción psoas, la que se inserta aquí, la porción distal. La porción ilíaca está acá. A ver, vamos a ir atrás. Ahí. La porción ilíaca, el psoas ilíaco, empieza acá, ¿no? Y termina el tendón, que es la parte del psoas mismo, en esta zona que es el trocánter menor. Luego tenemos que se inserta también dentro de lo que es la diáfisis femoral, que no vamos a estudiar, músculos del muslo. En la diáfisis femoral se insertan músculos del muslo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en la parte anterior de la diáfisis femoral va un músculo que se llama femoral, parte del cuádriceps. Le llaman también crural o femoral. Es como el braquial anterior, exactamente el femoral o crural es el braquial anterior del miembro superior. Acá teníamos el braquial anterior que se insertaba sobre el húmero y sobre el braquial anterior está el bíceps, ¿no? Bueno, y sobre el braquial, mejor dicho, sobre el femoral o crural estará el recto anterior. El recto anterior del cuádriceps es un músculo que prácticamente no tiene inserción femoral y está por encima igualito que el bíceps femoral. O sea, que se comportan muy parecidos los músculos inclusive, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la inserción del vasto externo, ¿no? Del cuádriceps, del músculo pectíneo. Miren, esta zona posterior del fémur, a nivel de la diáfisis femoral, se llama línea áspera. Línea áspera. ¿Se acuerdan que en el húmero está la corredera bicipital? Pero en la corredera bicipital hay más o menos los sucedáneos de esta línea áspera, o sea, el labio externo, el labio interno, el labio externo. ¿Quién se inserta en el labio externo? De la corredera bicipital. Pectoral mayor. ¿Quién se inserta en el labio interno? Redondo mayor. ¿Quién se inserta al fondo? Dorsal. Bueno, más o menos pasa lo mismo acá. O sea, acá tenés la línea áspera y luego hay 3 líneas de bifurcación. Una no se nota tanto, pero 2 sí. Estas 2 son importantes, ¿no? Esta de acá es la cresta pectínea para el músculo pectíneo. Esta es la más marcada de todas, que es la tuberosidad glútea para el glúteo mayor. O sea que el glúteo mayor va desde el hueso ilíaco hasta la tuberosidad glútea, que es la bifurcación externa de la línea áspera, y luego hay una línea de bifurcación medial, que es esta, para el vasto interno del cuádriceps. O sea que en realidad hay 3 líneas de bifurcación, a veces en los huesos se ven 2 nada más. 2 líneas de bifurcación. Bien. Y acá tenemos ya la articulación misma, ¿no? Que tenemos este ligamento que está acá, que es el ligamento redondo, que es cilíndrico, que va de la fovea capitis hasta el trasfondo acetabular, que aquí sí se ve que está rugoso, y se inserta ahí justamente el ligamento redondo, que les dije que tiene importancia en lo que respecta a la estabilidad. Como todo ligamento, ¿no? Los ligamentos, ¿qué hacen? Le dan estabilidad a una articulación.
Sí, pero ¿cómo? El miembro superior nos estuvo diciendo que justamente que la articulación del hombro no es estable, es muy inestable, y que claro, es inestable porque los ligamentos, ¿cómo son los ligamentos? Pregunta de examen. Dentro de los ligamentos glenohumerales, ¿cuál es el más fuerte de todos que no son fuertes? Porque la verdad que los ligamentos, si hay algo que sabemos es que los ligamentos glenohumerales son bastante deficientes. Los tres. Una cinta, ¿no? Son una gran cosa. ¿Y quiénes son los que tienen que hacer las veces del ligamento? Los tendones, ¿no? Los tendones de los músculos rotadores, ¿no? El tendón este de acá, que es el tendón de los rotadores. Subescapular o rotador interno, el tendón de supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Esos son los que hacen más o menos las veces de estabilización. Y por eso justamente que en la articulación del hombro, los problemas que se dan no son problemas ligamentarios. A veces sí, claro, cuando hay rotura de ligamentos y se cae en un esguince ¿no? supraclavicular, pero si no, no son problemas de ligamentos glenohumerales, son problemas de tendones del manguito rotador. Ahí está el problema del hombro. Acá no. Acá realmente los ligamentos, que son los que le deben dar estabilidad a una articulación, son señores ligamentos, ¿no? Como el ligamento iliofemoral, que es este, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Bueno, perdón, entonces estos ligamentos son extraordinariamente fuertes, y cumplen lo que tiene que hacer el ligamento: fijar, estabilizar una articulación, permitiéndole el movimiento y evitando su luxación. ¿Qué es la luxación? La pérdida de congruencia entre dos huesos. Una luxación o una dislocación hace que vos no puedas mover la articulación hasta que se resuelva. ¿Cómo se llama la resolución de una dislocación? Bueno, como reducción. ¿Cómo hago si se te dislocó una articulación? Te la reduzco. ¿Qué significa reducir? Poner el hueso en su sitio. Si no se puede reducir en caliente, desde que se una luxación de codo, una luxación de muñeca, una luxación de hombro, que es la más frecuente, ¿qué hay que hacer? Bueno, ir a una clínica, a un hospital, para que hagan la reducción bajo anestesia, porque no se puede torturar a un paciente. O sea, si ya pasó la luxación hace 2 horas, no puedo someterte a los movimientos propios de una reducción, porque definitivamente te va a doler horrible, y no es justo, no es ético someter a un paciente a dolor. Entonces, si ya pasó un tiempo, ya sabes, no. El que sabe, no necesitan ser médicos. Un rescatista que tiene conocimiento, digamos, del principio de primeros auxilios, dice, no, ahora no. ¿Cuánto pasó? Está luxado, se nota la deformación articular. No, hay que ir a un hospital porque le van a poner anestesia. Baja. Lo tiene claro, porque no puede someter al paciente a ese dolor. ¿De acuerdo? En caliente sí, por la adrenalina y bueno, lo puedes tolerar. ¿Qué más? Bueno, en esta zona de la epífisis proximal del fémur hay, todavía no vamos a hacer arteria femoral, pero esta es la arteria femoral, ¿no? Perdón, ¿se acuerdan que les decía, no? Este músculo es el psoas, la porción psoas del psoas ilíaco. Y este músculo que está cortadito es el pectíneo. Entonces tenés 2 músculos, acá no se ve tan bien, pero tenés 2 músculos ahí. Y si yo te pongo acá, entonces tenés que decirme psoas. Y si te pongo aquí, tenés que decirme pectíneo, no psoas. Pero a veces se confunde. Parece que no tendría importancia, no puede ocurrir que te confunda, se confunde. Entonces les digo, tengan cuidado con eso, porque como están muy pegados uno al otro, vos perdés la noción de qué es externo, qué es interno, y colocás lo primero que se te viene a la cabeza. Ahí no funciona tía mini, ¿no? Hay que pensar mucho. Siempre en un examen, nosotros en los exámenes prácticos, siempre vamos a darles a ustedes todas las facilidades para que se ubiquen. Porque si ustedes no se ubican, el profesor que puso la pregunta tampoco se ubica. La verdad. Entonces, ¿para qué puso esa pregunta? Tienen que tener referencias. Por eso siempre tienen que estar bien marcadas las referencias. Tengan plena seguridad que todos nos vamos a encargar, todos los profesores, en la práctica, de poner un examen donde tengan referencias suficientes para saber qué cosa es. Entonces, esta es arteria braquial y la braquial profunda. Y de ahí salían las circunflejas humerales, ¿o no? Bueno, arteria femoral profunda.
De ahí vamos a estudiar la primera las perforantes primera, segunda y tercera y toda la rama. Pero acá tenemos las primeras ramas de la femoral profunda, que son las circunflejas femorales, que son ramas, las primeras ramas que salen de la femoral profunda, que dan la vuelta al cuello quirúrgico del fémur. ¿Tiene alguna importancia esto? Sí, porque cuando hay una fractura de cadera, que yo les dije a ustedes que la fractura de cadera es una fractura femoral, podría haber un compromiso de estas arterias, o una de ellas, o las dos, de las arterias circunflejas femorales. Cuando eso ocurre, entonces podría haber un gran problema, ¿no? Un gran problema. Y el problema peor de todo se llama necrosis, ¿no? Avascular. O sea, la arteria se escinde, hay un sangrado, no le provee irrigación al fémur y por supuesto se necrosa, ¿no? A veces ha ocurrido en intervenciones quirúrgicas, porque la fractura de cadera se puede dar acá, a nivel de cuello anatómico, ¿no? Se llama fractura justamente de cuello anatómico, o puede ser una fractura intertrocantérica, o sea, esta fractura de cuello anatómico también la llaman subcapital, o sea, por debajo de la cabeza, subcapital, ¿no? Esta es la cabeza y por debajo, eso es cuello anatómico, ¿no? Pero también puede ser una intertrocantérica, una fractura acá, entre el trocánter mayor y menor. Pero también puede ser una fractura acá, en el cuello quirúrgico, que es muy frecuente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si se puede intervenir quirúrgicamente y poner placas de titanio, fijaciones intramedulares, se hace. Y se conservan las estructuras óseas del paciente. Si no, hay que eliminar todo esto, así como esto. No, el corte no está acá, es más arriba, ¿no? Y ¿qué queda? Queda un hueco, queda esto, pero del lado de la diáfisis, el canal medular. Entonces hay un recambio de cadera, hay que colocar una prótesis de titanio, ¿no? Y la paciente puede quedar bien, o el paciente puede quedar bien, muy bien. Pero claro, hay que colocar una prótesis donde todo esto es titanio, todo esto es metal, ¿no? Pero hay que preservar, evidentemente, en la medida de lo posible, si van a quedar las estructuras óseas, hay que preservar la parte vascular, porque si no, eso va a generar una necrosis, ¿no? Le decía que la fractura de cadera, la fractura de epífisis proximal de fémur, o básicamente fractura de cuello femoral, se da más en mujeres que en varones, porque las mujeres, no sé si va a ser igual históricamente, si dentro de 20 años se va a decir lo mismo. Porque dentro de 20 años, 30 años, va a haber una evolución justamente de esto. Las mujeres que tenían muchos hijos, vamos por ese lado, ¿no? Las mujeres que tenían muchos hijos, 5, 6, grandes multíparas, y que no tenían controles prenatales, porque en realidad pasaba eso, ¿no? En las zonas deprimidas económicamente, vos tenías que... Prácticamente el parto es algo natural, ¿no? Entonces, y se atendía en casa, ¿no? Con la partera, era una curiosa que aprendía un poco y te atendía el parto y lo hacía muy bien, ¿no? No había y si había, no se usaba a los tetra, o a los tetris, como quieran llamarle, para atender el parto. Podía atender tu tía Roberta, yo qué sé, ¿no? Y lo hacía bien. Pero no tenías controles prenatales por un ginecobstetra que te dijera, bueno, tiene que suplementarse porque usted ya es el cuarto hijo y que el calcio y que tome fijadores o que tome, depende de la edad que tenga la paciente. Porque si bien el primer parto en una mujer añosa, ahí puede haber algún problema, pero si ya es tu quinto parto y tenés 40 o 42, el médico no se preocupa, ¿no? Porque no genera el mismo problema que podría tener de teratogenia, ¿no? Como el primer embarazo. Entonces, pero si no tuviste ningún suplemento, ¿no? Ni de hierro, ¿no? Ni de folato, ni de ácido fólico, etc. Entonces es muy probable que tengas una tremenda descalcificación que te lleve a una osteoporosis, que te lleve a una osteopenia, una pérdida de hueso, y al final tu diáfisis, esta zona que es hueso compacto, porque esto es esponjoso, ¿no? Esta zona de los trocánter y tal, es hueso esponjoso. Si yo serrucho, hay médula ósea roja, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero acá hay siempre el hueso compacto, ¿no? Y acá, entonces, esto se comporta como un hueso esponjoso. Entonces, las mujeres ancianas, más que los varones,
son más vulnerables a lo que llamamos fracturas patológicas. ¿No? No sé si les habré contado eso. Una fractura normal es que vos te caes del segundo piso y te fracturaste el húmero y te fracturaste la clavícula. Pero qué lógico, se cayó del segundo piso. Se puede haber matado a esta chiquilina y se fracturó húmero y que le fue bien. Y ahora está con el hueso y viene a clase con él. Pero se cayó del segundo piso, andá a saber qué estaba haciendo. Enferma, ¿no? Pero se fracturó. Hay un motivo que justifica la fractura, que es la caída. Pero tu abuelita se cayó de la cama. Si vos te caes de la cama, ¿qué te pasa? Te caes sentada en la cama, rebotás. Digo, no, porque sos joven, porque tu hueso también. Pero tu abuelita se cayó de la cama, que estaba abajo, de la cama, y ¡pac! Se fracturó la vieja. Okay. ¿Y qué se fracturó? El cuello femoral. Entonces depende de lo que haga, o de lo que hacía la abuela, tu abuela, ponele, o la paciente anciana, antes de la fractura es la conducta que va a tener el médico traumatólogo, ¿no? Pero siempre hay que preguntar, la historia es importantísima. ¿Qué hacía antes la viejita? No, doctor, mire, la verdad, estaba ella prácticamente en la cama, se movía así nada más que para ir al baño, y a veces le traía la chata porque no quería, porque casi no camina. Entonces el médico se pone a pensar, esto de pensar, y dices, ¿vale la pena operarla a esta viejita? Casi no camina, está todo el día en la cama y a veces no quiere ni ir al baño. Entonces la vamos a someter a un trauma quirúrgico. Tiene 86 años o 90 años, un trauma quirúrgico que podría tener complicaciones. Mejor hagamos que actitud conservadora. Ahí queda. No significa que quiere que se muere la vieja, no. ¿Qué pasa con los tejidos? Hay una reparación tisular, o sea, se va a formar un callo óseo, solo que claro, no va a poder caminar. Pero si antes no caminaba, lo que va a pasar sí es que si no hay movilidad, si no la mueven los familiares, porque la tiene que querer a la abuela, si ha sido una buena abuela y una buena madre, la quieren, entonces la movilizan cada 2 horas y puede durar un montón de años movilizándola. Si no la movilizan, va a tener una tromboembolia pulmonar y a los 2 años se va a morir. Claro, pero puede no pasar eso, pero la cosa es que no va a caminar más. Ahora, si tiene 90 años y la viejita vos la ves que camina y hace sus tostaditas y se va para el baño y hace sus cosas, ¡ay, hijita! Y bueno, hay que operar a la vieja. Porque si vos no la operás, entonces va a quedar en la cama, igual que la que antes no caminaba, pero ella sí caminaba. Entonces, ¿qué le va a pasar? Se va a deprimir. Viejo deprimido se deprime, no solamente se deprime de depresión psicógena, sino que se deprime inmunológicamente y se muere. En 1 año, año y medio se murió el viejo deprimido, porque ya se siente un ente y horrible. Entonces cuidado con eso. La edad hoy por hoy no es razón para que un viejo no se opere. Hay que preguntar qué hacía antes. Ahí siempre hay que preguntar qué hacía antes. Hoy la edad no es eso. Y otra cosa que anula a los viejos sos vos. Que le decís a la abuela, tu abuela camina con dificultad, pero camina. Y la vieja se está levantando porque quiere ir a la cocina a buscar un pastelito. A esa edad le vas a restringir. Hay que ser pelón. No, ¿cómo vas a restringir? Que coma su pastelito. Entonces, y se está levantando, ¿no? Está amenazando con que va, y esta enferma le dice, ¿a dónde vas? Hijita, a la cocina, yo te lo traigo. Quédate tranquila, para eso estoy yo, tu nieta, que te adoro. Te lo traigo. Y va ella, divina, dilecta, y le trae el pastelito. Y la vieja lo come. La estás invalidando y le estás generando una muerte próxima. No hagan eso. Hijita, ¿me podés traerla? Y vos ves que él camina. Ah, no puedo, anda, hace un poquito de ejercicio y dejate y que vaya. La abuela te va a botear, pero le estás haciendo bien. Le estás haciendo un favor, o sea, le estás haciendo hacer ejercicio, ¿o no? Es la cosa, hay que hacer eso también. De eso se trata, saber. No, sí, en eso sí tiene. Entonces, ¿por qué le decía que ustedes, si aplican este método de, ¿no? Digamos, ¿no? El famoso tiamina, o sea, el primer diagnóstico, lo primero por una cuestión de parámetros que hacen que pienses en algo. Una fractura de cadera genera ira. Genera ira. La ira es un acrónimo, como láser.
Láser es un acrónimo. O OMS es una acrónimo. Organización Mundial, cada letra es algo, una palabra, ¿no? No un acróstico. El acróstico es otra cosa. ¿Qué es un acróstico? ¿Cómo? Camila. Camila. Pongo la palabra Camila. Tu nombre. Entonces, entonces pongo, como todos los días pensando en ti. Amo tus ojos. Muero por vos. Esas pelotudeces. Bueno, ese es un acróstico. Es un acróstico que lo hacían cuando tenían 7 años. Es un acróstico. El acrónimo es una sigla. Una sigla, ¿no? El láser es una sigla. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, organización, es una sigla. IRA es una sigla, no es que la vieja esté con ira porque se cayó. Está colérica la ve, no. IRA significa I de impotencia funcional. O sea, si estás tirado en el piso, vos decís, ¿podés levantar? No puede. El miembro fracturado no lo puede levantar. Impotencia funcional, ¿no? R, ira, R, rotación externa del miembro, siempre está rotado hacia afuera, cuando está fracturado. Fractura de cadera, estoy hablando, fractura de fémur. Rotación externa. Y A, ira, hay un A, es acortamiento. O sea, el miembro fracturado está acortado. Por eso es que, chicos, yo no les miento, en mis guardias en el Almenara, como hacía cirugía plástica, el vigilante venía y le decía al traumatólogo, doctor, hay una fractura de cadera que está llegando. La tenía clara, el vigilante, por experiencia, ya sabía. Doctor, ahí viene un cáncer de útero. No les miento, el vigilante sabía que lo que venía era un cáncer de útero. ¿Y por qué lo sacaba? Por el olor. Por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que bueno, que... Y es el portero, digo, te estás obligado a saber un poco más, también, ¿no? Ahí viene un coles, doctor, ahí viene un coles, una fractura de coles, porque claro, el paciente con fractura de coles, agarra, viene así, así viene, con la mano así, camina. Entonces el portero sabe que está bajando el auto. Un paciente que viene, es raro que alguien venga así, ¿no? Está teniendo la mano como si fuera un paquetito. ¿Lo tiene? Y te la entrega a vos. A ver, ¿usted me va a atender? Ahí le doy. Agarrá. Agárrame. Hace esto y ya está. Téngala, no me la suelte. Se mata. No, pero sí, bueno. Yo cuando porque hace esto tenía cáncer, no se huele raro. y el dolor es recontra intenso. ¿No? Por cierto, miembro superior. Ya no estamos en miembro inferior. Miembro superior. Húmero. Radicúbito. Nervios. Muñeca. Mano. ¿Se acuerdan? Ya. Nervio radial. ¿Qué hace el nervio radial? Esto. Permite, inerva a los músculos posteriores, ¿no es cierto?, que hacen extensión de la muñeca. Si hay una parálisis del nervio radial, mano caída, se llama mano en gota. Mano en gota. Mano péndula, mano en gota, mano caída, ¿no? Listo. Parálisis de radial. Parálisis de radial. Veíamos esa parálisis, muchas veces cuando... Bueno, le decíamos síndrome de la noche de bodas. O sea, cuando la noche de bodas es una noche trajinada, entonces vos podés quedarte, digamos, en una posición media rara, y sobre todo si es un catre medio complicado, no es la cama, estás en un hotel con una king size, ¿no? Pero así, y con la parte del borde, estás ahí, te quedaste dormida o dormido, y luego te despertás, y no hay movilidad. Bueno, perdón, no es síndrome de la noche. Cuando eran más chicos, ¿no les pasaba eso? Que se quedaban dormidos, así te quedabas dormida y sí, lo que era más y tenías que agarrar ahí. ¡Mamá! ¿No? Y después te empezaban las cosquillitas, ¿no? Sí. O no, en verdad las cosquillas. ¡Ah! ¡Qué
qué bueno, no me pasó nada, ¿no? Al final ya te pasaba segunda vez, ni importancia le daba, ¿no? Al estreñido que está sentado en el trono durante 2 horas se levanta y ¡ay! No se puede ni mover. Y tiene que esperar, porque si mueve un poquito, ¡ay! Que no se puede ni mover por las cosquillas. Bueno, así es una parestesia, eso es una parestesia, ¿no? Bueno, entonces mano en gota, mano caída. Luego tenemos el cubital y el mediano. Entonces, cuando hay una parálisis, chicos hermosos, el nervio que está bien, porque siempre hay dos, ¿no? Hay un antagonista y un agonista. El nervio que está bien jala a los músculos para el lado bueno. Entonces, una parálisis facial izquierda, por ejemplo, no es que yo tengo paralizado este lado y punto. O sea, y lo bueno sería que como tengo parálisis de este lado, me quedo así como estoy, pero no muevo, y este lado lo tengo igualito, y acá lo bueno es que no voy a tener arrugas, porque en una parálisis se borran las arrugas porque no hay movilidad. Entonces, ok, y no es así. Ajá. En la parálisis izquierda, ¿estás bien? ¿No? Yo tengo que tener la pipa acá. ¿No? O sea, el lado bueno jala al lado malo. O sea, los nervios que están bien, los de este lado, jalan, ¿no? Son los que predominan sobre estos nervios que están paralizados. Entonces, esta parte del facial, ¿no? De ramas terminales del facial. Lo mismo pasa con el mediano y el cubital. Son nervios que inervan motoramente y sensitivamente, pero ahora vamos a lo motor, la mano. Esta es inervación motora. Entonces, cuando hay parálisis de cubital, vos pensás en cubital en estos 2 dedos, anular y meñique. Entonces tenés esto. La garra, la mano en garra, no es esto. La garra, no. Esto no, es la garra cubital es así. Esta es la garra cubital. O sea, el mediano es el que predomina y hace esto, y el cubital queda ahí. Garra cubital. Y la parálisis de mediano, que es la parálisis, o sea, el mediano es el que inerva estos 3 dedos sobre todo, y parte de este, él le dice mano de predicador, ¿no? Ego, te absolvo. I forgive you. ¿No? Entonces, vieron la escena, ¿no? Eso. La lista Schindler, ¿no? Sí. Te perdona. Al niño, ¿no? Muy bien. ¿Ven, sí, ustedes? ¿Vieron la lista Schindler? ¿Cómo van a ver esa película? ¿Ustedes están locos? Ganó 11 Óscares. Bueno, esa película extraordinaria sobre una etapa terrible de la humanidad, y hay un personaje que es el que hace Ralph Fiennes, ¿no? Que hace de Kobe, que es un nazi terrible, y a un niño que lamentablemente no cumplió en limpiar adecuadamente la bañera, y el niño decía, me va a matar, me va a matar. Y antes le había hablado Schindler y le decía, pero hay algo maravilloso, que te da mucho poder, y el poder te lo da el perdón. Si vos perdonás, vas a sentirte más poderoso aún. Entonces permitió que a los judíos le pasaran agua en el tren, camino a Auschwitz. Igual se iban a morir todos, ¿no? Pero por lo menos les pasaba agua, ¿no? Porque eso le daba poder. Y al niño, que le iba a matar, le dijo, ¿no? Ay, forgive you, ¿no? O sea, te perdono. Y se fue el niño. El niño tira por la ventana y se claro. Sigue caminando. Y de pronto es una escena extraordinaria, porque es un actor extraordinario. Se pone a pensar. Y le vuelve la esencia y va a la ventana y lo mata. ¿No? Tienen que ver esa película, es un peliculón. No es solamente lo que yo les cuento, que parece una escena medio horrible, pero es una película que hay que ver, porque es muy buena, realmente es muy buena. Y además que es un caso de la vida real, porque Oskar Schindler existió, ¿no? Que era un nazi. Bien. Creo que sí. Músculo cuadrado lumbar, ya, músculos de la región lumbar, ¿qué ves? Músculo cuadrado lumbar. Este músculo, mírenlo, es el músculo que dentro de un ratito los de frente, ¿no? Lo que hace básicamente, este es el músculo que miren a dónde va. Esta costilla, la duodécima costilla, la costilla flotante, ¿no?
presta inserción a este músculo y por supuesto también las apófisis transversas de las vértebras lumbares. ¿Y dónde llega? A la cresta ilíaca. Ahí tienen la inserción que les puse en la clase ilíaco del cuadrado lumbar. Ahí llega a la cresta ilíaca. ¿Qué hace? Fija la estática lumbar, sobre todo cuando estamos de pie. Cuando vos estás de pie, porque si hay, yo les dije, ¿cuáles son las 4 capacidades de nosotros como humanos? Fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. ¿No? Ustedes saben que esas capacidades son las que gobiernan en los deportes también. Pero claro, se agrega una quinta, que hace que el deportista, sobre todo los deportes de situación, el fútbol, el voleibol, etc., es una quinta capacidad que tiene que ver con la parte cognitiva y se llama toma de decisión. Porque vos podés ser el más veloz del mundo y tenés una flexibilidad, no mucha, pues en los deportes de situación mucha flexibilidad no hay, pero es la menos importante ahí. Pero vos tenés una velocidad extraordinaria, una fuerza increíble, una resistencia total. Entonces vos das una cosa que te va de la media cancha hasta el arco y llegás al arco y la mandás, yo qué sé a dónde. O sea, ¿qué te pasó? O sea, tenías al compañero acá que le tenías que haber dado la pelota para que hiciera el gol, pero lo hiciste vos porque no pensaste, porque tu toma de decisión estuvo errada. ¿Y por qué estuvo errada? Porque tu nivel cognitivo es bajo, de ese deportista es bajo, y tiene derecho a tenerlo. Porque durante toda su niñez la mamá le dio arroz con trigo. ¿O acaso tenía capacidad económica para darle la cantidad de proteínas que necesitaba ese niño para formar la inteligencia y para formar? No, y todavía nosotros pretendemos que sea un extraordinario. Es difícil eso también. No se da todo el tiempo. Entonces la toma de decisión también es importante. Pero dejemos esas 4 capacidades, ¿no? La fuerza, la resistencia. La resistencia, ¿qué es? Cuando vos estás en una cola esperando para ver yo qué sé, un grupo que te gusta, y estás 4 horas de pie, ¿no? A mí me tocó hacer una cola horrorosa en la época de la pandemia, ¿no? Porque a los médicos nos obligaron a ponernos esa vacuna, no quiero recordar esa época, ¿no? Una que se llamaba Sinopharm, ¿no? Obligados, porque sin eso no podíamos ejercer, ¿no? Y esperé 4 horas de pie y por supuesto yo sentí en ese momento, dije, sí, mi cuadrado lumbar, se inserta acá arriba, lo sentí porque genera una tremenda sobrecarga, sobre todo pero por la edad, ¿no? Imagina, si vos estás 5 horas de pie sin moverte, vas a tener un problema acá y vas a llegar con ciertas molestias a tu edad. Imagínate a la mía, que tengo por lo menos 15 años más que vos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, básicamente. También forma parte de los expiratorios. Ya sabemos que los músculos de acá para abajo, muchos de ellos y sobre todo los músculos abdominales tienen mucho que ver con la expiración, ¿no? Y lo inerva el plexo lumbar T12, L1, L4, L1 a L4. El psoas ilíaco. A ver, porción psoas y porción ilíaca. Porción ilíaca, acá está. ¿Qué es esto? Esta es la cara medial, la cara interna del coxal. ¿Se acuerdan que estaba dibujada en la parte de la derecha el ilíaco? Bueno, este es el ilíaco, músculo ilíaco o porción ilíaca del psoas ilíaco. Y esta es la porción psoas, ¿no? Que se va de la duodécima vértebra hasta L1, L2, L3, L4, L5, ¿no? Y de ahí esta porción psoas termina en donde debe terminar. ¿Y dónde termina? Termina en el trocánter menor, las 2 porciones, en el trocánter menor del fémur. ¿Y qué es lo que hace esto? Llevémoslo hacia adelante. Por lo tanto, el psoas ilíaco es el músculo antagonista del glúteo mayor. ¿Qué hace esto? ¿Vos querés tener cola dura? Entonces dale, 1500, 1501, 1502. Cuando llegues a 3000, puede ser que te vaya mejor, ¿no? Entonces, mentira, porque en realidad para que tengan un poco de hipertrofia, no se trata solamente de eso, sino que tienen que hacer ejercicio con sobrecarga. Prensa de piernas, sentadilla y todas las cosas que ustedes hacen, y que a veces le da resultado y a veces no, porque eso depende de tu genética. Naciste sin cola, ya fue tu vida, no busques más. Podés mejorar la consistencia, pero nada más. En la feria de reparto de colas, llegaste tarde. Llegaste tarde, así es la vida. Hay que asumir.
Entonces este músculo es antagonista del glúteo mayor, igual que el deltoides es antagonista del... Van a dar el examen. ¿Qué dijo? Deltoides es antagonista. Pectoral mayor. Porque el pectoral mayor es aductor Doctor, cierto. y el deltoides es abductor o abductor, entre otras cosas, ¿no? No Hacia vamos a los hacer 90 ahora. grados. Bien. Desde los 30 a 90. Ramas anteriores del plexo lumbar, L1, L3 y el ilíaco, las ramas L2 y L3 del plexo femoral, del nervio femoral. Bueno, cola. Esta es la región glútea. Vamos a hacerlo un poquito y nos vamos al descanso, ¿no? La región glútea, bueno, tiene una forma determinada, ¿no? Pero hay personas que no tienen región glútea. A mí me pasa. No, yo tengo para regalar. No, quiero decir, a mí me pasa. ¿Por qué se ríen? Son unos malditos. No. A mí me pasa que cuando estoy operando, déjame terminar. A mí me pasa que cuando estoy operando, le tengo que preguntar a mi asistente, que es mujer y que es divina y que tiene una visión en 5 dimensiones, porque a veces hay pacientes que hay que tener una imaginación extraordinaria, ¿no? Y ya hice todo porque es una lipoescultura. O sea, es una liposucción, pero la paciente me dijo, por favor, póngame todo lo que pueda atrás. Bueno, no tengo nada. Y es verdad, es espalda y muslo. Entonces, y yo, le tengo que decir a la Elencita, ¿dónde la pongo la grasa? No sé, porque de verdad que no sé en qué espacio pone. Me dice, ay doctor, acá. Es un poco exagerado lo que digo, pero de verdad que hay personas que no tienen. Entonces, esa mujer, yo me imagino a esa mujer, haciendo ejercicio para mejorar la región glútea, para tener una región glútea proyectada y tal, y probablemente lo que ha logrado es hipertrofiar el glúteo mayor, cosa que no está mal, pero hay una cosa que es la consistencia y otra cosa que es la forma. La forma de la región glútea no la da la masa muscular, la da la grasa. Y eso es genéticamente determinado. Vos tenés colita porque tu mamá la tiene y porque tu abuela está bien, tiene 70 años, pero la cola tiene no se cayó. Digo, entonces, la consistencia la puede dar la masa muscular. Y ojo, no necesariamente. Porque hay personas, sobre todo las etnias negras, que tienen una grasa superficial que se llama areolar, que es una grasa muy compacta y que en general tiene mucha grasa en la zona glútea y en la troca antérica y es una grasa dura, que muchas veces la consistencia, vos tocás esas colas y decís, pero qué dura que es. Decime una cosa, y vos haces mucho ejercicio, te dicen, nunca en mi vida. Entonces ahí llegas a la conclusión de que en realidad no es masa muscular, es grasa. Grasa areolar de distribución compacta, como la grasa que hay en la palma de la mano, también de distribución areolar, ¿no? No necesariamente, pero el músculo ayuda a la consistencia. Pero quien da la forma es la grasa. Quien da la forma a la región glútea es la grasa. La región glútea como límites tiene arriba la cresta ilíaca, abajo el pliegue glúteo. Si yo te pongo el dedo acá, profundamente, acá. Vos que preguntaste, vení para acá. Vení para acá. Sí. Pero ¿dónde? Ahora te digo, vení. ¿Ah? Este más puede preguntar. Claro, ¿quieres saber? Y yo te lo digo. No, fue el otro, creo. En medicina física y rehabilitación se hacen presiones inhibitorias. Hay teorías que son la teoría de la puerta del dolor. Entonces yo hago una presión para inhibir el dolor de alguna manera, el dolor de una lumbalgia. Entonces si él está echado, tumbado en una camilla boca abajo, yo me voy al pliegue subglúteo, que es este, y hago esto. Dedo pulgar, arriba, ahí, ¿se sentiste? Eso que estoy palpando, en realidad yo tendría que decir que son los isquiones, pero no son no es el isquión, son los tendones de los músculos, que hacen la flexión de la pierna. Vení vos acá, vení. Vení. No te voy a hacer nada, vos le vas a palpar, vení. Dame el micrófono. Dedo pulgar. Ahí. Y quiero que sientas algo, ojo, porque lo van a hacer en sus casas.
Cuando ustedes hasta el fondo ponen el dedito ahí en la región isquiática, y ahí están los tendones de los músculos flexores de la pierna, y él flexiona la pierna, te vas a agarrar de mí y vas a flexionar la pierna, vas a sentir los tendones inmediatamente. Ven acá. Dedito de mano derecha, pulgar. Al fondo. Dale. ¿Vas a ser médico o no? Al fondo. Flexionar la pierna. Flexionar. Flexionar la pierna. Otra vez. Pulgar. Flexionar. ¿Sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué algo sentiste? Aumentó la consistencia. Lo que aumentó la consistencia son los tendones de los músculos flexores de la pierna que prácticamente lo que hacen es llevarte el dedo hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Sentís eso? Gracias, querido. Sos un capo. Bueno. Entonces, arriba la cresta ilíaca, abajo el pliegue glúteo, ¿no? Por dentro, la columna sacrococcigi, por fuera, bueno, esa línea que va del espina ilíaca antero superior al pie, pero en realidad son los músculos lo que determinan la parte externa, ¿no? Entonces, ¿quién le da la forma a la región glútea? Acá les pongo varias colitas para todos los gustos, ¿no? Masculinas y femeninas. Entonces, si vos decís, el músculo glúteo mayor es importante, porque eso sí, es un músculo gruesísimo. Hace 30 años, mis primeras implantes de glúteo, porque claro, si vos no tenés, imagínate, vos sos delgadita, imagínate que no tuvieras nada de cola y me decís, quiero que me haga una lipoescultura, y yo te digo, ¿de dónde te saco la grasa? Si sos un esqueleto caminante. No es tu caso, no es tu caso, no es tu caso. Te pongo un ejemplo, nada más, no. Pero digo, ¿de dónde vas a sacar? No necesitas lipo, estás bien. O sea, pero y yo quería la lipoescultura, eso es cuando tenés grasita, o sea, tengo que hacer una lipo porque estás gordita, ¿no? O estás gordito, porque hay hombres que piden exactamente lo mismo, ¿no? Okay. Mi primer implante de glúteos fue en un moreno que no tenía cola. Son cosas raras, pero se dan. Entonces, si yo no tengo de dónde sacar, te tengo que poner un implante. En esa época, hace 30 años, los implantes se ponían, ojo, los implantes se ponían debajo del músculo glúteo mayor, debajo. O sea, el glúteo es así, tiene un grosor así. Entonces, poner el implante debajo del glúteo, igual que se pone debajo del pectoral y el implante de mama, era lo que se hacía, pero generaba un dolor inenarrable. Tan es así que todos los cirujanos plásticos lo que hacíamos era esperar la llamada de la paciente al día siguiente, que estaba en un grito de dolor, decía, doctor, sáquemelo, me quedo sin cola, no me interesa, ya no me interesa nada. Pero él decía, no se puede, porque es muy peligroso sacártelo ahora, tenés que esperar 3 días. No, que no puedo. Tomar, entonces le daba tramadol, le daba algunos analgésicos narcóticos, y la paciente estaba, y yo inmediatamente, hermoso, la llamaba, al tercer día le decía, bueno, ahora sí, quédate tranquila, Camila, te lo saco. Y la paciente siempre me decía, no, doctor, ya no me duele nada y estoy contenta con el resultado. Claro, el tercer día o el segundo día pasaba inmediatamente, pero era horrible. Entonces, ¿cómo sometes a un paciente a una operación que es estética y a una tortura infamante, es horrorosa? Hoy lo que se hace es abrir el glúteo mayor como si fuera un sándwich, ¿no? O sea, el glúteo es tan grueso que lo abro, ¿no? Parece que doliera más eso, ¿no? Pero no. Entonces pongo el implante entre digamos, el vientre muscular del glúteo mayor. Entonces hay glúteo mayor, implante glúteo mayor, ¿no? Y es mucho menos doloroso, pese a que es una de las cirugías que dentro de la estética fastidia más de todas. Un implante de mamas, te pongo ahora el implante y vos al día siguiente estás haciendo tu vida normal. Pero glúteo es un poquito más fastidioso. Pero ¿cómo hago para hacerte una lipo y hacer un lipo injerto? O sea, poner un injerto en la región glútea, tenés que tener grasa. El injerto es la transferencia de tejido vivo de un lugar a otro del cuerpo, ¿no? Ya les dije, piel y te pongo la piel acá. Grasa, que es tejido vivo, y te pongo la grasa donde vos quieras. Generalmente la gente quiere en la región glútea, ¿no? El implante es cuando te incorporo un tejido sintético en donde vos quieras, mamas, cuerpo, ácido hialurónico, rellenos faciales que ahora las personas mayores se ponen y qué sé yo, hidroxiapatita cálcica, ácido poliláctico y qué sé yo, todas esas promotores de colágeno son implantes. Son rellenos faciales, pero son implantes. ¿Por qué? Porque son sintéticos. Los injertos son de tu propio tejido, que va de un lugar a otro del cuerpo, ¿no? Entonces, pero, perdón, ¿cómo el glúteo mayor
va a ser el responsable de la forma directa de la región. Ese es un músculo cuadrilátero que ni siquiera, miren, la región glútea comienza acá, ahí comienza, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Esto ya es región glútea. Bueno, lo que estoy mencionando es esto. ¿Qué hay ahí? Ahí está el glúteo medio. Ni siquiera, el glúteo mayor comenzaría acá. ¿No? Entonces, ¿qué es esto? Grasa. Entonces, quien da la forma a la región glútea es la grasa y eso es autosómico dominante. ¡Pac! Es genético. Es la feria, llegaste tarde. Pero también puede ser que esto, ¿no? Esto se llama esteatopigia. Te dieron de más. En África Central están los bosquimanos, los otentotes, que tienen esteatopigia. Entonces tú dices, claro, ese es un dibujo. Porque ahí pues una repisa, se puede tomar desayuno acá. ¿No? Digo, pero no, pero es un dibujo. Claro, eso es un dibujo. Pero esto no. Estas son fotos. Y esa es esteatopigia. Acá se me repitió esta foto. Mirá el nene cómo se apoya en la gente, extraordinario, ¿no? La esteatopigia es el acúmulo de grasa de tipo areolar, o sea, de grasa superficial. La grasa superficial es la areolar, la grasa profunda es la lamelar, digamos. Si vos tenés un incremento de grasa profunda, lo que tenés es una adiposidad localizada, o sea, un rollito. Si vos tenés incremento de la grasa superficial, tenés, si perteneces a estas etnias, la esteatopigia típica, que acá en nuestro medio no se da, pero en ciertas etnias sí, o tenés lo que tienen todas las chicas en este grupo, que se llama celulitis. Puede ser que vos me mirás y me decís, te apuesto que te examino y tenés. Y si no tenés ahora, todavía no se te nota, pero ya la tenés. ¿Qué edad tenés? 18. Puede ser que no se le note, pero por ahí la hago caminar, la pellizco, le hago todas las pruebas necesarias y reconozco que está en estadio 1, recién está empezando, pero es cuestión de tiempo. Dentro de un tiempo la vas a tener, porque está ligada al sexo. Me refiero a las hormonas sexuales femeninas. ¿No? Y hay hombres, entre 12 y 20% de hombres, sobre todo de etnias europeas, que también tienen celulitis, ¿no? Entre los cuales me cuento. Yo soy una celulitis que camina, ¿no? También. O sea, no es patognomónico de la mujer la celulitis, ¿no? Así que sé feliz. Hay hombres que también la tienen, ¿no? Esta es una película. Miren, esta película es interesante porque la famosa Venus Negra, o sea, es Inglaterra, los médicos, ¿no? En una facultad de medicina que exponían a este animal. No es lo mismo, ¿no? O sea, no es un ser humano. O sea, todavía estaban en la época, ¿no? De la esclavitud, en donde, estamos hablando del siglo XIX, pero aún así, en la cabeza está que el negro no tiene alma, por lo tanto, ¿te acuerdan? Se podía comprar y vender, se podía matar, se podía hacer lo que sea, porque no era humano. No era humano. Entonces se podía exponer como un ente. Esta película es muy interesante porque da a entender lo terriblemente crueles que era el típico europeo patriarca, ¿no? Blanco, heterosexual, dominador del mundo. O sea, el sujeto de la historia era él, todo lo demás era la barbarie, ¿no? Y en este caso era la exposición de una mujer totalmente desnuda en esta. Ayer justamente estaba comentando al doctor, a uno de los doctores que tuvimos una reunión, la experiencia espantosa que tuve en el Hospital 2 de Mayo, que eso también enseña, porque así como algunos escritores dicen, a mí me han influenciado más los malos escritores que los buenos, puede ser, la influencia para escribir puede ser de malos más que de buenos todavía, pero a mí también me influenciaron malos médicos, que ahora tienen un nombre, o sea, Pabellón en el hospital que tiene el nombre de este médico, no voy a decir el nombre por ética, pero que creo que les conté la anécdota que yo estaba con dos compañeros, Sonia y Guillermo, como alumno en el hospital en infecciosas. Y había una chica que tendría 14 o 15 años, no más, no más, y que estaba tapada con una sábana y que tenía tétanos. Entonces el doctor, con todo su séquito de médico que le rendía pleitesía, a ver muchachos, los tres, ¿no? Sonia, Guillermo y yo, ¿han visto alguna vez unos pistótonos? No, doctor, no. Ahora lo van a ver. Le saca la sábana, la chica estaba completamente desnuda. Primera cosa que me parece abominable, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el pudor
del varón o de la mujer. O sea, hay que tratar al paciente con respeto. Es lo primero que les digo a ustedes. Colóquense frente al paciente en una actitud de respeto absoluto. Tienen que, si le van a hacer un examen de genital, le pueden hacer lo que sea, pero siempre con respeto. Siempre con respeto. Y la actitud de ver, esto de sacar, es algo infame. Ya me pareció mal, horrible. Y lo peor es que conocen las mesas de mayo, estas mesas metálicas donde se colocan el instrumental, ¿no? Entonces él dijo, ¿no vieron nunca? Bueno, ahora sacó una pinza de disección, sacó una Kelly, me acuerdo, ¿no? Sacó la Kelly, una de metal, y hizo así, ¡pac! La hizo caer sobre la riñonera. El sonido que puso, y la chica, ¡ah! Un dolor inenarrable, hizo una contracción total, y se quedó apoyada en la cama, nuca, talón. Típico el arco. Entonces, y todavía Sonia le dijo, pero, ¿y eso se da siempre? Claro, cada vez que haces eso se da, mira, ¡pac! Y lo hizo 2 veces. Y la chica soportando, la paciente, ese dolor horrible. ¿Qué era esto? Claro, ustedes pueden decir, no, lo que pasa es que es un maestro, es un docente nato, entonces lo que él busca es que ustedes lo vean, porque si no, ¿cuándo más iban a ver? Nunca más vi, eso sí. Pero a costa de eso, me hubiera querido leer en un libro, no ver a esa paciente. ¿Qué gané con verla? Más que sentir un profundo desprecio por ese médico. Y decir, como ese no voy a hacer, nunca. Porque eso lo hubiera podido ver en una foto, en un libro, no sé en dónde, en un dibujo. Y lo hubiera aprendido igual. ¿Para qué es necesario someter a un paciente a una tortura? Para ver un signo. No tiene sentido. Bueno, pero me lo hicieron ver. Entonces también se aprende de esta gente miserable que expone a una mujer de esta forma y de estos médicos que anteponen, entre comillas, el ejercicio de la docencia al respeto al paciente. Esas cosas no están en el libro, chicos. Esta es la Venus de Willendorf, ¿no? Y bueno, era celulítica, miren la exposición de los labios vaginales, probablemente estuviera grávida, no lo sabemos, es una estatuilla de arcilla muy chiquita del Paleolítico magdaleniense, ¿no? Esta es la Venus de Dolny. Como verán, la mujer era generosa en carnes, ¿no? Y lo mismo pasa con el arte en general. Ustedes ven, las únicas delgadas que hay en el arte, en Velázquez, la Venus del Espejo. ¿Quién era la Venus del Espejo? Lean un poco. Era modelo de Velázquez, que era una prostituta, que probablemente comía mal y que era... Pero las mujeres que tenían un cierto nivel económico eran todas lo que hoy llamaríamos gorditas, ¿no? Porque era un signo de estatus, comías bien. No tenías que estar delgada, no hacía nadie ejercicio. Comías, entonces si vos eras gordita y eras generosa digamos, en panícula adiposo, era un signo de estatus social, porque el que comía, ese que tenía más. Y los flacos eran los que eran siervos, ¿no? La celulitis la tienen todos ustedes, se llama celulitis, bueno, celulitis es una infección de la piel, en realidad. Pero le decimos cariñosamente celulitis a esta enfermedad, ¿no? Que tiene muchos problemas, o sea, problema vascular, problema de la dermis, problema del tejido adiposo, ¿no? Y también se llama paniculopatía de hematofibrosclerosa, lipoesclerosis, paniculosis, y nosotros cariñosamente le seguimos llamando celulitis, ¿no? Esta es la mujer de Rembrandt, de Rubens. Esta es su esposa, y siempre la tomó como modelo. Esta es la esposa también, y la tomó siempre como modelo, una de las 3, porque él no podía pintar si no tenía modelo. Entonces, las 3 gracias de Rubens, que está en el Museo del Prado, maravilloso este cuadro, yo me quedé 1 hora mirándolo, ¿no? Esta es su esposa, y bueno, está pintados. ¿Y qué tenían? Bueno, perdón, adiposidad localizada, celulitis, porque hay muchos que todavía encima dicen que la celulitis se dio de la segunda mitad del siglo XX ahora, por la alimentación, por las conservas, por todo. Mentira, existió desde siempre. Es una enfermedad ligada a las hormonas sexuales femeninas, así como el acné es una enfermedad ligada a las hormonas sexuales masculinas, tanto en varones como en mujeres, porque tenés una hormona sexual masculina incrementada que se llama dehidroepiandrosterona y en parte la testosterona ovárica y testicular. Por eso tienen acné en la pubertad, porque las hormonas masculinas excitan al sebocito, a la glándula sebácea, y taponan y generan comedones y pápulas, pústulas y todo lo que pasa.
pero son hormonas sexuales masculinas, además de una genética de todas maneras, ¿no? Si hay una predisposición genética y punto. Y después el factor desencadenante es hormona masculina. Acá es hormona predisposición genética y hormonas femeninas. Hormonas femeninas, ¿no? Por lo tanto, un obeso hombre tiene más hormonas femeninas que un delgado hombre. Sí, pero eso no significa que me guste Motumbo. Digo, una cosa es que tenga y otra cosa es que cambie, digamos, ¿no? Entonces, pero esto es Tiziano, Tintoretto, todas son mujeres de mamas pequeñas, cuerpo de pera. Europa abunda, en nuestro medio la mujer de Valle Interandino, ya más o menos le dije, no tiene cuerpo de pera, tiene espalda ancha, brazo gordo, grueso, no tiene mucha cintura, tiene caderas estrechas, ¿no? Tiene mamas péndulas, el muslo delgado, ese es lo que se ve. Y cuando ves algo así, decís, bueno, pero él tiene un componente seguramente por otra etnia, ¿no? O viene de otra latitud, ¿no? En mi abdomen inferior es el que está más generoso en una mujer con adiposidad localizada y por supuesto la celulitis, ¿no? Afecta más del 90, mucho más del 90% de la población y sobre todo a las mujeres. ¿Qué es lo que hay? Hay tres cosas. Esto es una enfermedad. No es una alteración. Cuando vos tenés adiposidad localizada, cuando tenés rollos en la trocantérica, por ejemplo, y decís, ay, pero esta pistolera, esta cartuchera que tengo, o mi abdomen está con rollito, eso no es una enfermedad. Es una alteración por una hipertrofia de la grasa profunda. Se llama adiposidad localizada, punto, ¿no? Hipertrofia de la grasa, hipertrofia, no hiperplasia, porque la hiperplasia ya le dije qué es. ¿Qué es la hiperplasia? Empieza con tu y termina con mor. ¿Cómo es? Tumor. Tumor. La hiperplasia de células adiposas es un lipoma. Hiperplasia. Hiperplasia significa aumento del número de células. Ya ustedes lo vieron en esto, ¿no? Hiperplasia es aumento del número de células. Hipertrofia es aumento del tamaño de la célula. Hiperplasia es aumento del número de células. Hipertrofia es aumento del tamaño celular. Hiperplasia muscular de tu mamá. ¿Qué tiene? Un mioma uterino. Tiene un tumor benigno, está sangrando, hiperplasia, aumento del número de células musculares. Hay que operarla. Está sangrando y tal. Hipertrofia es lo que tenés vos. ¿Por qué? Porque estás haciendo pesas. Porque no querés estar como una vieja flácida cuando llegue el momento. Se está haciendo pesas, se cuida, regia. Entonces, ella tiene hipertrofia de células musculares. Aumento del tamaño, o sea, la misma cantidad de células musculares en el bíceps, en los muslos, pero aumentan el tamaño. ¿Y por qué aumenta el tamaño de la hipertrofia de una célula muscular? Porque aumentan agua intramuscular y aumentan proteínas. Por eso si haces ejercicio con pesas en un gimnasio, tenés que incrementar la cantidad de proteínas. Tenés que comer 1,5 gramos, 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Pero acá el problema no está en la grasa profunda, la grasa lamelar, que genera adiposidad localizada y obesidad. La obesidad es una adiposidad generalizada. Yo tengo todo gordo. No es solo la panza y todo lo que ustedes se ocurre gordo, ¿no? Y perdón, ustedes me veían a mí el 2024-1 128 kilos, ahora estoy en 107. O sea, estaba bastante, ¿no? Entonces, gordo. Obesidad. ¿Qué me pueden hacer a mí? Nada, tengo que ejercicio, dieta, qué sé yo. ¿Qué otra cosa es que me pueden hacer? ¿Qué van a sacar? Es una lipo a mí. ¿Para qué me van a hacer la lipo si tengo el dedo gordo, también lo tengo gordo? Todo tengo gordo. No tiene sentido, porque después de la lipo voy a hacer un gordo con una forma rara. O sea, la mujer igual. O sea, ¿qué hago? Te hago la lipo porque estás gordita, te hago el ejemplo de vos que sos delgada, entonces te pongo cintura, pero sigue siendo una gordita con cintura, pero sigue siendo gorda. O sea, no se debe hacer una lipo en la obesidad. No hay operación estética que se haga en un paciente obeso. La obesidad es una enfermedad. Y se tiene que tratar con un médico endocrinólogo, con ejercicios físicos, aeróbicos de bajo impacto, ejercicios anaeróbicos de resistencia con pesas, y con dieta y punto. Hay que tratarlo, es un tratamiento, digamos, múltiple, de varias especialidades. Porque el obeso se va a morir, por gordo. Pero además, se va a morir porque los obesos hacen enfermedades cardiovasculares mucho más que los que no lo son, enfermedades neurodegenerativas, hay mucho más problemas de demencias en obesos, ¿no? Diabetes, enfermedades metabólicas, síndromes metabólicos. Bueno, no se puede ser gordo. No me miren, pero que no se puede, no se debe.
se puede, y sobre todo cuando hay una carga genética, ¿no? Yo al lado de mis familiares, por parte de todos italianos, por parte de madre, todos son obesos mórbidos. Yo soy el flaco de la familia, no seguro, en serio. Entonces, y tengo que luchar, todavía estuve luchando contra la genética. Es complicado eso, pero hay que lucharla, ¿no? Pero si vos no tenés genética para gorda, podés ser gorda igual, por un hábito. Empezás a comer como chancha y vas a ser chancha. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que cuidarse, y hay que cuidarse porque la muerte está cercana en los obesos, siempre. No hay viejos que lleguen a los 90 y más de 90, ¿cómo se llama a alguien que tenga más de 90? Gran longevo. Se llama gran, muy bien, gran longevo. Y si vos llegás a ser gran longeva, tenés 92, 94 años, ya les dije desde la primera clase, ¿qué tienen que hacer a esa edad? Vivir bien, reconocer a tus nietos si es que los tenés, viajar si podés a los 92 años, hay mucha gente que lo hace. Yo conozco gente que escribe libros a esa edad. Todos son delgados. No conozco ningún viejo que tenga más de 90 que sea obeso. Puede haber alguno raro, pero en realidad no hay. Todos son delgados. No lleguen a los 40 años gordos, porque la vida es corta. Ahora estoy, el ciclo que viene no. Así que no repitan. Así es. Somos vulnerables. La obesidad es vulnerable. Acuérdense del COVID. ¿Quiénes son los que primero se morían? Los que tenían síndrome metabólico, diabéticos, etcétera, obesos. No había hipertensos, no había obesos que se salvaran. Y yo no llegué a ir al hospital. Cuidado, ahora hacemos un breve. Yo no llegué a ir al hospital, pero tuve, y casi me muero. Y yo le dije a mi esposa, porque estaba con 84 de saturación. ¿Cómo la viste? O sea, estaba más allá que acá. Y mi esposa, que vamos al hospital. Yo dije, mi amor, vos sos médico igual que yo. Sabés perfectamente que voy a ir al hospital y no me van a poner, pero ni oxígeno. De hecho, que no voy a ir a ventilación mecánica si la necesitara, porque no. Porque no se puede, porque el que tiene más edad no entra. O sea, pero vos sí, porque sos joven. Así es. Entonces yo no voy a entrar ni en ventilación, ni me van a poner oxígeno afuera, ni por bigotera. Me van a dejar morir. Y voy a morir solo. Prefiero morir mirándote a vos, a los ojos, y morirme acá. Está que me moría. Yo la adoro a mi esposa. Pero digo, preferí eso y lo hice. Mi esposa decía, ¿estás loco? Y aceptó que yo tuve la razón. Y si me moría en mi ambiente, en mi contexto, en mi casa, con mis paredes y con el amor de mi vida. Ya está. Es mejor a morirte solo en un hospital, la gente se moría. Y después te daban una bolsa que era la señora Pancracia. Y vos decías, mi amor, no era, porque en realidad los papeles se invertían. Fue una época muy fea esa. Los obesos se morían como langostas. Entonces no sean gordos. Celulíticos no sé, o celulíticas, pero al menos obesos no. Eso se puede manejar. Con control de impulso, con tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por miedo y por todo lo demás bajé 20 kilos. Ah, pero sigo gordo. Imagínense. El obeso, que casi es tipo 3, yo era casi tipo 3. Me faltaba un poquito para ser obeso mórbido. Siempre fui obeso tipo 2. ¿No? Pero cuidado. Yo era flaco como un palo. El doctor Llanos, que va a ser profesor de ustedes, era obeso. Obeso. Gordo, regordo. Y yo era flaco, re flaco. Y ahora nos invertimos. Él está flaco, que parece tuberculoso, ¿no? Y yo estoy gordoso. ¿Te das cuenta? Toma él. Él está bien. ¿Y por qué? Porque se asustó, porque tuvo un problema cardíaco y dijo, me va a morir y mirá qué lindo que está. Yo todavía me falta eso, ¿no? Todavía no me asustó mucho, ¿no? Entonces la celulitis es un problema que tiene problemas a nivel de la microcirculación, a nivel de la matriz conectiva y a nivel de las células adiposas. Tomamos un break.